En este encuentro vamos a revisar y aplicar las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, pero a través de los teoremas que se derivan de ambas. Estos teoremas nos permiten algunos cálculos más rápidos de potenciales en circuitos series y de corrientes en circuitos en paralelo. El primer teorema es el divisor de voltajes, que al igual que el divisor de corriente, se originan de la ley de Ohm y de las leyes de Kirchhoff. El divisor de voltaje se aplica a circuitos series. Por ejemplo, circuito serie sencillo resistivo de 3 resistencias y una fuente de corriente directa. Podemos encontrar los potenciales o voltajes V1, V2, V3. Estos potenciales o voltajes se originan de la fuente de corriente directa o batería. Podemos decir que aquí tenemos una acumulación de cargas en el positivo y una acumulación de cargas en el negativo que nos da un potencial que se distribuye en las 3 resistencias. A este le vamos a llamar voltaje principal, que no es necesario. Entonces el divisor de voltaje se aplica muy fácil para calcular el voltaje 1 o el divisor o la caída de potencial en la resistencia 1. Solo aplicamos una relación, dice que V1 es el V de la batería o el potencial de la batería multiplicado por la resistencia en el lugar donde quiero calcular la caída y dividido entre la suma de todas las resistencias, R1 más R2 más R3. Y de esa forma obtengo la caída potencial en V1 sin necesidad de encontrar la corriente. De igual manera, en V2 lo encontraría multiplicando el voltaje de la fuente, o el voltaje principal en este caso, por la resistencia donde quiero calcular la caída de potencial. R2 dividido entre R1 más R2 más R3. Y la caída en el tercero, o la caída en V3, sería igual al voltaje principal multiplicado por la resistencia R3, donde quiero calcular la caída, entre R1 más R2 más R3. Y tendríamos los 3 voltajes, las 3 caídas de potencial, aplicando el divisor sin encontrar la corriente, sin necesidad de encontrar la corriente. Por supuesto, esta es consecuencia de la ley de Ohm y de las leyes de Kirchhoff. Por ejemplo, poniendo valores, si queremos calcular las caídas de voltaje en el circuito serie, dado que tiene 3 resistencias, parecido al anterior, una fuente de 40 voltios, corriente directa, una batería, una resistencia de 2 kilo ohmios, otra de 6 kilo ohmios y otra de 4 kilo ohmios.
Calculamos la caída de voltaje en la resistencia de 2 kilo ohmios. A este le podemos llamar V1 y decimos que la caída en ese lugar es igual a 40, que es el voltaje de la batería, 40 voltios multiplicado por 2 kilo ohm, 2 kilo ohmios entre la suma de 2 más 6 más 4, entre 12 kilo ohmios. Aquí arriba tengo kilo ohmios, aquí abajo tengo kilo ohmios. Así que el resultado es voltios. Sería 40. Simplifico este con este, sería 40 entre 6. Voy a hacer el cálculo 20 entre 3. Eso me da 6.66 voltios. 6.6 voltios. El V2, la caída en 6, sería igual a 40 voltios de la fuente multiplicado por 6, que es la resistencia donde quiero encontrar la caída entre la suma, que es 12. Simplifico a los kilo ohmios. Y aquí me da un medio, lo que implica la cosa. Sexta aquí, se me da 2. 40 entre 2 me da 20 voltios. Aquí tengo 20 voltios, aquí tengo 6.6. Así que la caída en la cuarta o el V3 solo es 40, que es toda la batería, la fuente principal, menos 26.6. 6.66. Y ese sería el resultado. 3.33. 3.34 voltios. 23 puntos. ¿Cómo es? 23, no, 13. 13.34 voltios. Sería la aplicación del divisor de voltaje. De otra manera, pues habría que calcular las corrientes, que es la forma sin el divisor. Tendríamos sin el divisor, lo que hacemos es encontrar primero la I y luego aplicar la ley de Ohm en cada resistencia. Aquí tengo 40 ohms, aquí tengo 2 kilo ohmios, aquí tengo 6 kilo ohmios, aquí tengo 4 kilo ohmios. Y en el divisor lo que hago es encontrar primero I. Decimos que la ley de Ohm expresa la relación entre voltaje y corriente. Más voltaje, más corriente. Entonces nos dice que V es igual a R por I. Ahí lo que calculamos es primero la I. Está ahí que pasa por todo el circuito, ya que es un circuito serie. Y eso se calcula como V entre R. V, que el potencial es 40, y R es la suma de toda la resistencia. Sería 12 kilos. Esto me da 40 entre 12 o 20 entre 6. 20 entre 6 es 3.1833 amperios. Teniendo la corriente, entonces se pasa a encontrar el voltaje en cada resistencia. El V1 sería igual a I por R1. El V2 sería igual
AI por R2 y el V3 AI por R3. Como ya tengo la I, pondría la I y multiplicando por cada resistencia, por cada una de las R's. En este caso, como la I, como la R está en kilo ohmios, que tenemos acá no es amperios, sino miliamperios, porque estoy dividiendo entre miles de ohmios, miliamperios. Que hacer la corrección porque aquí tengo voltios y aquí tengo kilos o miles de ohmios. Me daría miliamperios al dividir entre milis. Esta ahí sería milis, pero la R sería kilos. Milis por kilos me daría voltios. Miliamperios por kilo ohmios me daría voltios. Miliamperios por kilo ohmios me daría voltios. Y tendría que coincidir con el cálculo utilizando los divisores. Para encontrar las potencias en cada resistencia, aplicamos cualquier relación que se deduce de la ley de Ohm. Potencia es igual a voltaje por la intensidad de la corriente. Ahí tenemos en cada lugar, tenemos el voltaje y tenemos la I, así que lo podemos encontrar en cada resistencia. Podemos encontrar P1, P2 y P3. O también tenemos una variante de potencia utilizando la ley de Ohms. La ley de Ohm que nos dice que el voltaje es igual o es proporcional a la intensidad de la corriente y la constante de proporcionalidad es R. Y que si sustituimos este voltaje o potencial en este lugar, nos quedaría R por I cuadrado. Lo haríamos en el caso que no tengamos los voltajes. Si tenemos los voltajes y la resistencia, pues aplicamos esto. Si solo tenemos la corriente y la resistencia, aplicamos esta relación. O una tercera, podemos sustituir la I si no las tenemos y nos quedaría voltaje entre resistencia. Ponemos voltaje entre resistencia en este lugar y nos quedaría V cuadrado entre R. Cualquiera de las tres en el caso que no tengamos corrientes, no tengamos las intensidades, que no tengamos los voltajes. Si tenemos ambos, pues utilizamos esta relación para las potencias en el circuito. Esto sería todo. Quedaríamos pendientes con el divisor de corrientes, que sería para circuitos en paralelos y con fuentes de corriente, no fuentes de voltaje. Nos miraríamos en el encuentro presencial. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.